He aquí nuestra presentación del barroco, sobre la expresión, las canciones, los trucos y tramoya, el auto sacramental, del grupo 6, conformado por Yabor Gadari, Irene Sabio, Roberto Ceseli, Luis Alfonso Borgas y Michel Tussaud. En nuestra presentación digital hablaremos sobre los temas que definen de toda la clase y su contenido, sobre la expresión, las canciones, los trucos y tramoya y el auto sacramental. Siglo XVII. Un fenómeno cultural cuyas manifestaciones artísticas y literarias son especialmente recalcables. Durante este siglo, la monarquía española entró en una fase de decadencia. El imperio que dejó Felipe II a su hijo no pudo ser sostenible más allá de la mitad del siglo. España perdió su hegemonía europea en su lucha contra los holandeses, turcos y los franceses. El contexto histórico. El barroco español se desarrolla en el siglo de oro. Durante este periodo, España fue gobernada por Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Felipe IV gobernó hasta el año 1665. La exageración es una de las características de la literatura barroca más llamativas y definitorias, y en el campo de la literatura esto lo vemos con el abuso de los recursos literarios y de la adjetivación. El objetivo era recargar el texto y para ello usaban los recursos existentes en la literatura. La exageración en el barroco se utilizaba para crear tensión y movimiento. Buscaba una representación verosímil en la realidad. Por eso, en la pintura y en la escultura encontramos representaciones muy similares a las modelos reales. En el barroco es el alma y razón de las fiestas. Se manifestaba artísticamente en las retorcidas columnas salomónicas y en la abundante decoración del interior y el exterior de los templos. El desengaño, la alegría y el desprecio del mundo nació de la sensibilidad de Fray Luis de León o de San Juan de la Cruz, no son válidos en esa época. En el caso de la época barroca, uno de los temas literarios más importantes es el del desengaño. En un sentido amplio, cabe afirmar que barroco y desengaño son, de alguna manera, palabras sinónimas. El desengaño forma parte de la visión del mundo del barroco, que en buena medida se percibe como crisis y pesimismo. Uno de los temas principales del barroco es la religión. Un hecho importante dentro del motivo del por qué es tan importante en la literatura barroca se debe a la manifestación del espíritu de la Contrarreforma, apoyado por el desarrollo de la Compañía de Jesús. Estos temas eventualmente destornaron el espectáculo teatral y las comedias de santos. Dos principales explican el sentido de la poesía religiosa en la literatura de la época son, por un lado, el dentro clima de rigidez moral propiciado por el espíritu contrarreformista salido del Concilio de Trento, y por otro, estaba el peso de la tradición inmediata, con grandes poetas religiosos y renacimientos, como Fray Luis de León o San Pablo de la Cruz. En el barroco, la lírica religiosa se convirtió en poesía devocional. La formaban un conjunto de composiciones en las que el poeta, en forma de plegaria u oración, y en tono de respetuosa familiaridad, se dirigía a Dios, a la Virgen o a los santos con el propósito de manifestar su gratitud, pedir auxilio o expresar arrepentimiento por su vida pecadora. Otras veces se trataba de un simple y desinteresado acto de alabanza. Aspectos y repercusiones. Surgen confrontaciones. Derivan a sentimientos confusos y contradictorios proyectados en la sociedad. Contraste entre las clases más extremas. Una patente miseria y una multitud de pobres. Durante el barroco se dan distintas circunstancias políticas, así como la nobleza, quitándose esta de la situación de Felipe II al decidir conservar las tierras legadas por su padre, y el interior del llamado poderío español, causado por el desastre de lo invencible. Dichas circunstancias derivan en varias repercusiones, siendo la principal el descontento general del pueblo, el cual deriva en muchas más repercusiones. La independencia de Europa de Holanda y de Portugal, la sublevación de Catalana y el relevo en el concierto de las naciones europeas para Francia. Prosistas, por ejemplo, Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo. Por otro lado, uno de los
opiniones del Célibe Rocín son los dramaturgos. Este era un sector de figurar los compuestos para ser representados en el espacio escénico. A estas obras se le daba el nombre de obras teatrales u obras dramáticas. Los más destacados de la época barroca fueron Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Juan Ruiz de Alarcón. La expresión. La obra teatral tiene un carácter de poema dramático. Esto significa que su concepción es una poesía, un tipo de poesía larga de aproximadamente 3.000 versos. En la comedia se utilizan diferentes métodos, que se relatan. La tendencia general están tratados en versos endecasílabos y heptasílabos, mientras que los textos más ligeros se escriben en versos castellanos de arte menor. Las estrofas se dividen en distintos criterios: el romance, el soneto, la redondilla y quintilla. También existe la adecuación expresiva entre cada personaje y su modo de expresión. Los villanos, cuando hablan, cometen diferentes errores. Según los escritores, las expresiones han ido evolucionando y cambiando. Este cambio tuvo lugar a lo largo del siglo XVII. Las canciones. El baile y la música eran componentes inseparables del teatro. Las obras consistían en danzas populares del momento, y la música era un componente más del espectáculo. Durante este se interpretaban canciones incorporadas al texto dramático. Algunas comedias se inspiraban en canciones tradicionales, como por ejemplo El Caballero de Olmedo. En estas se desarrollaban acontecimientos o sentimientos expuestos en la canción y se integraba en la comedia y se repetía varias veces en distintos momentos de la representación. El leitmotiv constituye el verdadero tema de la obra. Las canciones procedentes del rico folclore español dan densidad al ambiente popular o campesino. El dramaturgo hace entonar canciones de boda, de ritos estacionales, de siega y recolección de frutos y de bienvenida, confiriendo así cierta verosimilitud literaria a la escena. El autor podía tomar estas cancioncillas directamente de la tradición o componerlas él mismo. Trucos y tramoyas. En la Edad Media el teatro se representó en el castillo, en la iglesia, en la calle, pero no había teatros fijos. Fue en la Italia renacentista donde surgieron los nuevos locales para las representaciones. Características. Progresiva complejidad en los recursos formales. Temática centrada en la preocupación. El auto sacramental. Otro de los espectáculos característicos del drama español del Siglo de Oro es el auto sacramental. Los días del Corpus Christi, las calles se llenaban de procesiones, y después de estas, el público se dirigía al interior de las iglesias para presenciar una obra teatral religiosa, o más bien un drama litúrgico, llamado el auto sacramental. Su objetivo era instruir su religión a través del teatro. Este tipo de obras se representaba entre los siglos XVI y XVIII, hasta su prohibición en 1665. Cada pieza comenzaba con una introducción, un entremés, el auto propiamente, y finalizaba con una serie de cantos y bailes que desembocaban en la salida al escenario de los actores o en un final apoteósico. Gracias por vuestra atención.